Sí, ya. Hemos empezado la grabación, sí. Vale, perfecto. Bueno. A lo mejor a mí hemos perdido mucho tiempo por este problema técnico. Algunos ya conocen a Jesús, otros no conocen. Es doctor, ¿verdad?, en filología románica, tiene máster en la enseñanza del español como lengua extranjera y también en el grado estudió estudios hispánicos o comunicación. Vale, es de origen venezolana, pero es una persona internacional, ha trabajado en Australia, varios años en la universidad, en una de las universidades australianas, ahora vive y trabaja en las Islas Canarias de España, y entonces el objetivo de esta clase es acercarnos a nosotros, la sociedad, la cultura de las Islas Canarias, de esta región española que territorialmente está bastante alejada de España continental. Bueno, doy palabra a Jesús. Muchas gracias, profe. Bueno, en el chat les envío una copia de la presentación de lo que vamos a hablar. Es para evitar pantallas y facilitar el intercambio, porque se colapsa, ¿no?, el sistema. Entonces, yo voy a ir dando en mi presentación y espero que ustedes también me acompañen utilizando el documento que les envío en PDF por el chat. Yo de momento te voy a interrumpir, yo no veo el documento. A ver, vamos a ver chat. Si todos pueden ver el documento, sí. Participación. Exactamente. Un archivo, sí hay. Es un documento PDF sin problemas de nada, fácil de abrir y pequeñito, cortito. 8 o 10 paginitas a Canarias, y un poco contarles también mi experiencia y el trabajo que yo he tenido, porque como dice la profesora, yo nací en Caracas, Venezuela, pero mis ancestros, mis tatarabuelos, originalmente eran de Canarias. Entonces, cuando yo estoy en España trabajando y estudiando en la Universidad de Salamanca, después que cumplo con todo mi proceso del doctorado, que solo me queda escribir, decido irme a Canarias, un poco para conocer la diversidad de la cultura hispánica, ¿no? Porque en España he vivido en Madrid, en Salamanca, he estado en Barcelona, conozco bastante Andalucía, conozco la península y me faltaba conocer Canarias. Entonces, pues bueno, el título que he colocado de la presentación se llama Una primera aproximación a los Canary Studies. Y le pongo así porque es un pueblo que realmente geográficamente es africano. Está ubicado al frente del desierto del Sahara, un poco más abajo de Marruecos, entre Marruecos y lo que es exactamente el territorio saharaui, que es muy interesante, que está reivindicando una independencia, un reconocimiento como república. Vamos a hablar muy poco sobre ello, pero todas estas cosas se mezclan en lo que es la realidad canaria. Entonces, un pueblo pues, geográficamente africano, culturalmente caribeño y políticamente europeo. Porque, como dice la profesora, forma parte de una de las comunidades que conforman España. Por favor, cualquier pregunta, cualquier comentario. Quería interrumpirte. Yo oigo muy mal. Yo no sé cómo los demás. ¿Oyen bien? No, así, no así. mucho. Sí, a veces mejor, a veces
Peor. Laura y Inés. Lo mismo. Yo no sé, Jesús, cuál es el problema, pero se oye bastante mal. Con unas interrupciones. Con sí. interrupciones, sí. Sí, ya tenías el teléfono conectado. Normalmente cuando tengo el teléfono conectado sucede. A partir de ahora debería estar mejor. Fue mi falta. Bueno, lo que le estaba comentando. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente una primera aproximación a los Canary Studies. Los Canary Studies son una aproximación, una forma que yo tengo de llamar a estos estudios canarios, porque una de las cosas que me encuentro es que no existe una aproximación teórica dentro de la perspectiva de los hispanistas para el estudio de Canarias. Vamos a hablar de esto poco a poco. Pero bueno, en términos generales, como le decía, Canarias es un pueblo que tiene una característica tricontinental. Por una parte, es africano, geográficamente africano, por otra parte, es suramericano, caribeño, desde la perspectiva cultural, y desde una perspectiva política es europeo porque forma parte de España. Entonces, eso es lo que vamos a ver, de eso es lo que vamos a hablar, y le voy a dar información general sobre las Islas Canarias, sus características, su sociedad, su cultura, y más o menos eso. Por favor, cualquier conversación, cualquier punto, cualquier comentario que quieran hacer, es importante que participemos para que sea dinámico. Si no me explico bien, si hablo muy rápido, si no me entienden, me dicen y yo corrijo. Vale, entonces, en la segunda página de la presentación podemos ver que las Islas Canarias están ubicadas en el Océano Atlántico, exactamente al frente de lo que es el desierto del Sahara, que también en la historia española deben recordar que era territorio español. Hasta 1975, con la muerte de Franco, todo el Sahara, era una parte importante del Sahara, formaba parte de un territorio controlado por España, como lo es también Ceuta y Melilla, al norte de Marruecos, o como también lo fue, un poco más abajo, Guinea Ecuatorial, en territorio firme, en tierra firme africana, centroafricana. ¿Por qué comento todo esto? Porque la realidad de Canarias, el pueblo canario como tal, está ubicado en un espacio geográfico que es perteneciente a África, y el vínculo político que tiene con España es muy importante para España en temas administrativos, en temas de derechos de pesca, en temas de tráfico internacional y de control y explotación de las aguas internacionales. Entonces, todos los derechos que le da España, el hecho de que tengan control sobre el territorio canario, es súper importante. Canarias forma parte de España desde 1400, desde el siglo XV, a comienzos del siglo XV. Se empezó una conquista que fue creciendo progresivamente y que estaba basada en explotadores normandos, franceses, digamos, del norte de Francia, portugueses, genoveses, que utilizaban y que conseguían de la corona española permisos, licencias para hacer explotaciones y para hacer control de estas islas. Durante todo ese proceso hubo gran resistencia por parte de los indígenas, los nativos, digamos, no eran indígenas porque los indígenas son de la India, son los americanos, los nativos. Entonces los nativos de las islas tradicionalmente se le conoce como el pueblo guanche. Entonces, vamos a ver todo esto poco a poco en la presentación, me voy a hablar un poco más organizado, pero bueno, en términos generales, lo que quiero que veamos en la segunda página es que estamos hablando de un pueblo que tiene una característica tricontinental, que está ubicada en el medio del Atlántico, en donde durante toda la época de la colonia española en América, fue
la encrucijada, el último punto, como la última gasolinera cuando vas viajando en un camino largo, la última opción para comprar agua, para tener antes de lanzar el viaje largo. Entonces, esa característica de pueblo posada está muy presente en lo que es la realidad de Canarias, porque gracias a eso, Canarias estuvo siempre en el cruce de la información, en el cruce de las riquezas entre América y España, pero con la característica de que todo era temporal. Nunca se estableció allí un espacio ni se desarrolló un núcleo tan grande como el que podemos ver en Sevilla o mucho menos como el que podemos ver en Madrid, sino que la característica geográfica es una característica, digamos, mucho más modesta. ¿Vale? La dinámica de la sociedad fue una sociedad que se fue creando a partir de los conquistadores con mucha modestia a partir de la explotación de la caña, en la venta del azúcar y la venta del vino. Entonces, una de las cosas buenas que ofrece Canarias es un vino blanco muy dulce, que yo he tenido la oportunidad de asistir a congresos de genealogía en Canarias, y hay datos que llegan hasta 1580 registros de las casas reales de los reinos de Flandes, de donde Bélgica, Holanda, estos reinos de esta zona, solicitando vino blanco a Canarias. O sea, el vino blanco de Canarias es un vino muy dulce, muy agradable, muy refrescante. Entonces, bueno, es algo que está presente, ¿no? Que ha sido muy bien. Vale. Una de las razones por las que yo quiero hacer énfasis en llamarle Canary Studies a esto que estamos empezando a ver, una primera aproximación, es porque nosotros somos hispanistas, somos especialistas en la lengua española, especialistas en la cultura española, especialistas en la historia, en la civilización de habla española. Eso es lo que somos. Estamos intercambiando información y estamos desarrollando un conocimiento para facilitar el intercambio, ¿no? Que en este caso es en el contexto de una comunicación intercultural, favorecer el intercambio entre los pueblos, el comercio, los negocios, todo esto. Sin embargo, una de las grandes, vamos a llamar, oportunidades que tenemos los nuevos hispanistas, que yo he visto con mi paso aquí en Canarias, es que cuando tú te enfrentas a, a, a los departamentos universitarios que ofrecen especialización en esto del hispanismo, te das cuenta que el nombre cambia, ¿no? Hay algunas, de hecho, el departamento nuestro, el de aquí, de la Universidad de Letonia, se llama Departamento de Iberística y Estudios Latinoamericanos o Estudios Romances, no sé, algo así se llama. Otros tienen otros nombres, como ahí en la página 3 lo menciono, Modern Languages. Otros están encajados dentro de la concepción de los idiomas europeos o los idiomas romances, de la lengua romance. Hispanic Studies, Spanish and Latin American Studies. Hay muchas formas de llamar o de encauzar el estudio de la civilización y la lengua y la cultura española, hispanohablante. Sin embargo, en algunas universidades donde tienen más desarrollo, existen inclusive subespecializaciones. Está el departamento de Spanish and Latin American Studies y también está un departamento que se especifica y que se especializa en estudios catalanes, por ejemplo. Otro que se especializa en estudios gallegos. Otro que se especializa en estudios vascos. Y como ustedes saben, España está dividida en una cantidad de comunidades que a su vez representan a un grupo importante de naciones, de culturas, de naciones, de pueblos que están unidas. O sea, España es un país multinacional o plurinacional, dependiendo de la perspectiva que queramos
asumir, pero digamos multinacional, donde se respetan las culturas y las lenguas de los otros países, de las otras naciones que conforman el reino. Cataluña es otro, el País Vasco es otro, los gallegos son otros. Sin embargo, a nivel internacional, el desarrollo de la hispanística no ha llegado todavía a la creación de un departamento de Canary Studies. No existe en ninguna universidad del mundo. Hasta el año 2019, que fue cuando yo estuve estudiando esto, no existe un departamento de estudios canarios. Y sí existe un departamento de estudios catalanes, estudios vascos, estudios gallegos, etc. Inclusive estudios sefardíes, que son aquellos estudios relacionados con la población judía y española que fue expulsada en 1492 y que se distribuyó por Europa del Este, creando una especie de romance también, porque el sefardí yo creo que hay que considerar como una lengua romance, en tanto utiliza muchas estructuras, mucho léxico y mucha morfología del español que se hablaba en el siglo XV. Es muy interesante esto, no sé si están ustedes al tanto, pero está muy relacionado con la cultura judía. Los sefardíes son, digamos, los judíos del siglo XV, para más o menos entenderlo. Vale. Entonces, una de las cosas que es importante y que yo estoy de alguna manera reivindicando con esta presentación es tratar de que tenemos que entender que Canarias ofrece unas características únicas, individuales, muy particulares, que a pesar de que forman parte política de España, en la realidad cultural y en la realidad geográfica no es así. Entonces, si uno se pone a pensar y si uno se pone a evaluar la cantidad de información que tiene sobre los diferentes movimientos y las diferentes actitudes culturales, los hábitos que tiene la población, podemos entonces identificar que existe un grupo importante de la población que reivindica, que tiene mayor o menor vinculación con lo que significa España, la Unión Española, o que tiene mayor o menor afinidad con la cultura hispanoamericana, sobre todo la caribeña, por la cantidad de lazos familiares. Recuerden que yo les decía al comienzo que la razón por la que yo vengo de Salamanca, Canarias, es por un asunto netamente personal. Mi tatarabuelo eran de aquí, yo quería ir a la tierra de mi tatarabuelo, conocer Canarias y hoy en día es un paraíso. Para mí es el mejor lugar donde he podido vivir. Vale, bueno. Entonces, cuando hablamos de Canarias, realmente estamos hablando de un conjunto de archipiélagos. A este conjunto de archipiélagos se le conoce como el archipiélago macaronésico. Y el archipiélago macaronésico es una forma que tuvieron los griegos antiguos en la antigüedad de llamar a un conjunto de islas macarrones, algo así. Esta palabra macarón está relacionado en griego con fortuna. Entonces se le conocía como unas islas afortunadas, unas islas que tenían el privilegio de la eterna primavera. Hay otras personas en otras fuentes griegas que resaltan que estas islas son lo que quedó de la destrucción de la civilización de la Atlántida, que es un mito de la Atlántida, que es el mito que existe en los griegos de una gran civilización con mucha opulencia, con mucha riqueza, con mucho desarrollo, de personas muy altas en estatura, de 2 metros, eran como gigantes, ¿no? El mito aquel. Y bueno, entonces se supone que esta civilización estuvo ubicada en el Atlántico. Y precisamente, de acuerdo a la mitología, una de las grandes
eh, digamos, la ubicación de esta civilización estaba más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules es una de las 7 maravillas del mundo que estaba ubicada en lo que hoy en día es el estrecho de Gibraltar. Todos saben lo que es el estrecho de Gibraltar. Estamos ubicados, cuando yo digo Gibraltar, ¿de qué parte estamos hablando? Escucho. Jesús, micrófono, tú has desaparecido. Jesús, no te oímos. Aquí estoy, no sé qué sucede. Qué vergüenza, vale, con esto. Si no, se oye muy mal en general, no sé por qué, si en todas las conexiones es así, pero se oye con interrupciones, pero estabas desaparecido totalmente. ¿Hasta dónde me han escuchado? No, las últimas 2 frases no escuchamos. Ah, vale. No, lo que les decía era que, bueno, la civilización de la Atlántida estaba ubicada después de las columnas de Hércules. Y las columnas de Hércules es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides de Egipto, etcétera, los jardines de Babilonia. Estaba ubicada en lo que hoy en día es Gibraltar. Las columnas de Hércules eran 2 grandes columnas que estaban ubicadas entre África y Europa. En ese estrecho de Gibraltar, les preguntaba a las chicas si estaban ubicadas geográficamente dónde está Gibraltar. ¿Sí o no? Es una pregunta. Están ahí, muchachas. ¿Me escuchan? Sí, pero no te oímos bien. ¿Podría repetir qué está ubicado? Perdón, no entendí. Las columnas de Hércules en Gibraltar. ¿Dónde está ubicado Gibraltar? Para contestar hay que poner el micrófono. En el sur de España. Muy bien. Es el espacio más cercano entre el sur de España y África. Y precisamente es una piedra muy grande que está controlada por Inglaterra desde hace 200 años. 200 años, Inglaterra tiene control sobre ese espacio. Y es un tema político importantísimo, porque es la entrada del Mediterráneo. Y ahí está España, está Inglaterra, está Marruecos. Hay mucha tensión internacional en ese punto. Entonces, de acuerdo a la mitología, después de las columnas de Hércules estaban la civilización de la Atlántida. Y la civilización de la Atlántida era una civilización muy grande, muy famosa, muy rica, que desapareció y que al parecer las Islas Canarias o el archipiélago macaronésico son los vestigios de esa civilización. Esa era una gran isla que se derrumbó, se destruyó por unas razones desconocidas, probablemente por un volcán o algo así. Y bueno, solamente está en los registros de la historia, solamente está en el mito. Nadie pudo conocer si realmente existieron o no existieron los atlantes. ¿Me siguen? Más Sí, o menos, vale. sí. Qué malo, qué malo. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de esta archipiélago macaronésico está incluida las Islas Atlánticas, las Islas Canarias, que son unas islas controladas por España, pero también está la isla de Madeira, el archipiélago de las Islas Azores,
las Islas Salvajes, que forman parte de Portugal, y después al sur, las islas de Cabo Verde, que hoy en día es una república independiente de Portugal y de África. Es africana, pero es totalmente independiente. Hay una cantante muy famosa, Cesárea Évora, que es muy buena cantante, es muy famosa. Ella es de Cabo Verde. Bueno, estas 5 conjuntos de islas son las que forman el archipiélago macaronésico. Y dentro del archipiélago macaronésico, las Islas Canarias son las que tienen más desarrollo. Son las islas donde más población hay, donde hay más desarrollo, donde hay más turistas extranjeros y donde en general hay más pujanza. Muy bien. Entonces, la población el origen de la población de estas islas es realmente desconocido. No hay, los autores, no hay un acuerdo que nos diga cuál fueron o de dónde vinieron los primeros pobladores de las islas. Unas personas románticas dicen que son herederos de la Atlántida, son supervivientes de la Atlántida, algo que es absolutamente inviable. Otras personas dicen que basándose en los escritos griegos, hay un registro del rey Yuba, que es un rey mauritano, que hizo un viaje a las Islas Canarias y encontró una cantidad de información y un conjunto de data que con el paso del tiempo construyó lo que hoy en día es las Islas Canarias. El nombre Canarias también es algo que no está claro. No se sabe por qué se le llaman Canarias. Hay unas personas que dicen que están relacionadas con un grupo berebere, que es una tribu africana del desierto, que fue originariamente los primeros habitantes. Este grupo berebere se llama Canarí, con doble I, y es posible que sea la razón por la que se le llama así a este grupo, a estas islas. Otra razón le dan a la razón de las islas es porque había unos perros muy grandes en la isla que de hecho forman parte hoy en día del escudo, el símbolo, digamos, patrio nacional de las islas, es un escudo con 2 perros a los lados. Unos perros muy grandes que parecen unos leones, como unos mastines, unos dogos. Entonces, bueno, en Gran Canaria la figura del perro es una figura importantísima y también en la aerolínea Binter también está relacionada con la imagen de un perro. Ese perro es un perro histórico vinculado al origen de las Islas Canarias hace muchos años, antes de Cristo, por 40 años antes de Cristo. Entonces, eh, dentro de esta información existen nuevamente, como les decía, una vinculación, una forma de llamar a estas islas. Estas islas fueron consideradas también las islas donde habitaban los muertos, por lo cual esa es la explicación por la que no hubo más civilización. Se supone que eh, se le consideraban islas donde estaban espíritus de la muerte y normalmente las personas no la visitaban porque eso es algo que más bien ha sido siempre rechazado, ¿no? ¿Cómo va en el audio? ¿Mejorando? ¿Igual? Igual. O sea, ¿va bien o no va bien? Yo Anés, tú has hoy estado en otras clases conmigo. muy bien. ¿Qué hacemos? Vale. Yo voy a quitar el vídeo, ¿será? Para ver si así mejor.
Ahora, Yo no sé. ah, yo un poco mejor que antes oigo, ¿sí? No sé cómo las demás. Al principio estaba muy mal, ahora un poco mejor, pero de todas formas a veces no se oye bien el final de las palabras. es algo raro que pasa hoy. Pero bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa me avisan. En la actualidad, las Islas Canarias, como les digo, forman parte de España, forman parte de Europa y son consideradas una región ultraperiférica. Esto es muy atractivo para el desarrollo de las islas porque como región ultraperiférica tiene acceso a un conjunto de fondos y un conjunto de ayudas, algunas veces más beneficiosas que para los miembros de la comunidad normal, ¿no? Digamos, los que forman parte del continente. Esto quiere decir que las autopistas, el dinero que ha recibido Canarias para la construcción y la infraestructura por parte de Europa es realmente considerable. En los últimos 10 años, las autopistas de Canarias son autopistas maravillosas, una vialidad bastante buena, sobre todo en Tenerife, en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, además de que son sedes de laboratorios muy importantes. En uno de ellos, el Laboratorio de Astrofísica. El Observatorio de Astrofísica de La Palma es considerado el tercer observatorio astronómico más importante de Europa. Era muy común los años anteriores ver a Stephen Hawking, el padre, el famoso profesor cuadraplégico de Estados Unidos, que murió recientemente, verlo pasar temporadas largas en Puerto de la Cruz, en Tenerife, por eventos relacionados con la física cuántica, astrofísica, donde se reunían grandes representantes y profesores muy importantes de física en este campo. Es decir, Tenerife, La Palma y Canarias en general ha sido un espacio donde se han desarrollado muchísimas cuestiones vinculadas a ciencias de astrofísica, ciencias del océano, la oceanografía y cuestiones de películas internacionales. Películas de Hollywood muy famosas, Rocky, Terminator, La Guerra de las Galaxias, o sea, las grandes películas, Rápidos y Furiosos. Entonces, es bastante común que durante el verano o durante el año surjan informaciones como Brad Pitt está en Lanzarote, no sé, cualquier otra actriz famosa está, hay mucho movimiento o en actividad normal. Estamos hablando en la época pre-COVID, ¿no? Después del COVID, la situación, como saben, ha cambiado. Pero en términos generales es una sociedad bastante abierta, bastante flexible y digamos que construida en base a dos núcleos. Y esto es lo importante. Por una parte tenemos una isla con muy poca población o con relativamente poca población y por otro lado tenemos un desarrollo turístico muy pujante, en donde en el año 2017 y 2018, 2019, recibieron 16, 13, 14 millones de visitantes extranjeros. En el año 2020 eso bajó a 250.000, pero una sociedad que está dividida, por una parte, por una dinámica turística muy grande, con, como les digo, 13 millones de visitantes al año, y por otro lado, una sociedad bastante conservadora, con unos niveles de vida inferiores a la media española. Entonces, esta dualidad se ve muy bien
en las ciudades. Tú ves que todas las islas tienen más o menos la misma característica. Hay una ciudad principal, que es la ciudad sede de la capital, donde viven los locales, y después al sur, alejado de la capital, está el foco turístico, que es una ciudad muy grande, con grandes edificios, con grandes hoteles, con grandes instalaciones turísticas, inclusive con 2 aeropuertos, como es el caso de Tenerife, en donde se disfruta del turismo, se disfruta del placer de la playa, de todo lo que ofrece la isla para el turista extranjero. Entonces, esta dualidad es algo que ha sido, es interesante desde la perspectiva cultural analizar, porque existen 2 mundos en donde parecieran que no hay una conciliación entre uno u otro. El turismo no tiene consumo local porque no existe promoción e impulso del turismo cultural como lo puede tener Barcelona, como lo puede tener Madrid, porque el foco del turismo canario está centrado en la playa y el sol, que es lo que realmente ofrece, la naturaleza, y por otra parte, no existe en la ciudad un desarrollo importante de cultura, aunque sí existe, pero en un nivel muy pequeño, un nivel micro. Vale, existen literatos, escritores interesantísimos. Alexis Ravelo diría que es en la actualidad el canario con mayor proyección internacional, excelente escritor de novela negra. Alexis Ravelo, muy bueno. Y existen cineastas, existen artistas, pero su nivel de consagración y su nivel de desarrollo profesional está siempre vinculado al exterior de la isla, nunca al interior. Entonces, eso es importante porque, bueno, crea unas dinámicas distintas. Entonces, estamos hablando de que, en términos generales, la población de Letonia son 2 millones de personas en un territorio de 65.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en las Islas Canarias, estamos hablando de 2.175.000 personas en un territorio de 7.700 kilómetros cuadrados. Entonces, eso evidencia que, a pesar de que es una población relativamente pequeña, existe un grupo de personas importantes. Es decir, el principal de la población de las Islas Canarias se distribuye entre Tenerife y Gran Canaria, que son las islas principales, las más desarrolladas y las que además tienen la característica de compartir la capital. Es un fenómeno que sucede únicamente en toda España. El único lugar de España donde se comparte la capitanía, la capital de la provincia, 2 ciudades, es en Canarias. Normalmente la capital de Cataluña es Barcelona, la capital de, qué sé yo, Andalucía, no sé cuál es, si es Sevilla o si es Granada, no lo sé. La capital de Asturias es Oviedo, y así. La capital de Canarias es Tenerife, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Esa característica dual es producto de años y años y años de pugna, de enfrentamiento, de competencia en ser uno mejor que otro. Y esto también crea una dinámica muy interesante porque la distribución del poder en Canarias, como todos sabemos, el poder tiene 3 cámaras, ¿verdad? La Cámara Ejecutiva, la Cámara Legislativa y la Cámara Judicial. La sede del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente del Cabildo, vive en Las Palmas de Gran Canaria. Pero la Cámara Legisladora, es decir, la Asamblea Legislativa del Congreso, está ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, esto hace que tenga una dinámica distinta y después toda la
jurídica está distribuida por todas las islas y dependen muchas veces de los tribunales superiores regionales y nacionales de España, no solamente de locales de Canarias. Entonces, esto crea una realidad distinta, porque estamos hablando de que entre Tenerife y Gran Canaria se distribuyen, yo diría, casi del 80% de la población. Santa Cruz, las islas de Tenerife en general tienen 900 millones de habitantes, 900.000 habitantes, 930.000 exactamente, y Gran Canaria tiene 860.000. Sin embargo, el tamaño de Gran Canaria es bastante más pequeño, son 1.560 kilómetros cuadrados, mientras que Tenerife son 2.034. En términos totales, el total de las Islas Canarias son 7.447 kilómetros, todas las 7 islas. Sin embargo, no son 7 islas, son 7 islas grandes y después hay islas pequeñas que precisamente el año pasado la isla de La Graciosa obtuvo una independencia o ascendió a la creación de un ayuntamiento. En los próximos años vamos a ver que la isla de La Graciosa tendrá su propio ayuntamiento, tendrá su propia forma administrativa, todavía depende de Lanzarote, pero poco a poco va a ir creciendo. Y esto está relacionado con el aumento de la población y con la necesidad que tienen las personas de administrar los propios recursos. Porque de esto también se trata, ¿no? De tener poder acceso a la toma de decisiones, a la administración de los recursos, etcétera, etcétera. Vale. Entre una de las cosas que llama la atención, a manera de símbolos locales, uno de los símbolos de las Islas Canarias es la palma, que es un tipo de palmera endógena de estas islas, que tiene el nombre de Fénix. El nombre se lo coloca Alexander Humboldt. Alexander Humboldt es un aventurero, explorador de la edad moderna, hace 200 años, contemporáneo, digamos, que estuvo bastante tiempo aquí explorando estas islas antes de hacer su viaje para América y clasificó junto con Bonpland las plantas de las Islas Canarias. Identificó 70 u 80 tipos de palmeras diferentes. Entonces, claro, este tipo de palmera es la típica vegetación de la isla. De hecho, una de las islas se llama La Palma. Otra de las islas, la capital, se llama Las Palmas de Gran Canaria. Existe, digamos, un vínculo importante con este tipo de plantas, porque a su vez es una planta de la cual se obtiene tejido, se puede trabajar para realizar cestas, para hacer cuestiones de vivienda, techos. Entonces, claro, la utilidad que ofrece la planta, de la madera, ha sido importante en el desarrollo del pueblo tradicional. Otro símbolo, probablemente ritual interesante, es la lucha canaria. La lucha canaria es un deporte netamente canario, no está presente en ningún otro lugar de España, y es parecida al sumo o parecida a la lucha grecorromana olímpica, donde dos hombres tratan de derribar al otro, haciendo fuerza uno con otro y haciendo diferentes ademanes y diferentes llaves para tratar de derrumbar al compañero. Sin embargo, la práctica de esta lucha, los historiadores la remontan y la vinculan a la tradición de los aborígenes.
Recuerden que yo al comienzo les decía que se dice que las Canarias y que en general el archipiélago macaronésico está vinculado posiblemente con la Atlántida, y que el físico de los atlantes eran hombres altos, relativamente rubios, en comparación a la negritud africana tan cerca de las islas. Y la característica del guanche es un hombre pelirrojo, piel más o menos blanca y muy alto, entonces, y muy fuerte. Eso es muy importante. La fortaleza del guanche es muy importante porque es lo que hace que también, cuando llega la época de la conquista, durante todo el siglo XV, 1402 hasta 1496, que terminó, fueron casi 100 años de lucha, porque no era posible que los europeos accedieran a las islas porque los aborígenes se negaban a dejarse conquistar. Esto evidencia una organización, una civilización que, a pesar de que no contaba con escritura, sí que contaba con organización militar, sí que contaba con tecnología de navegación y sí que contaba con grupos y formas de manejar organizaciones sociales, pues, etnias, especies de gobierno. Lo digo porque la mirada europea, cuando llegan en el siglo XV, se encuentran con un hombre que vive en las cavernas, un hombre que vive dentro de cuevas, que está semidesnudo, que no tiene cosecha, que no produce cosecha, que la cosecha es muy limitada, tiene un estilo de vida seminómada, no está no es sedentario, no se establece en un lugar específico. Y entonces esto hace entender al europeo del siglo XV que este ciudadano no ha vivido una edad media y que estamos enfrente de un ciudadano similar a lo que pasó en América con el encuentro antropológico entre las personas europeas y los americanos, que se considera que el americano, se considera que el canario es un individuo no civilizado, al quien hay que educar, a quien hay que cristianizar para que pueda su alma ser un individuo, porque como ser humano es casi un animal en tanto no es capaz de aguardar en su alma a Dios. Eso es importantísimo que se entienda, porque esa es la razón que impulsa de alguna forma el querer controlar estos territorios y estos espacios en el nombre de la fe. Hay que ubicarse también geográficamente, que desde el año 700 está Mahoma en Europa, eh, ampliando su control. Y es precisamente en el siglo XV cuando terminan los cristianos europeos de sacar, pues, eliminar la influencia árabe en Europa. Con Granada, con la toma de Granada, con bueno, precisamente de lo que hablamos, ¿no? Todo este control. Yo al comienzo les hablaba sobre el pueblo saharaui. El pueblo saharaui es el pueblo que en la actualidad está ubicado en el desierto del Sahara. Y el desierto del Sahara está justamente al frente de las islas. Ayer, por ejemplo, había una tormenta de arena aquí. Y es realmente molestoso porque eh, la arena te invade toda la casa y respiras arena y todo se ensucia y es como una lluvia, es feísimo, es desagradable. Es común, ese fenómeno natural es muy común en esta época del año. Entonces, este pueblo saharaui que está ubicado en el desierto del Sahara, hay algunos historiadores que lo relacionan con las últimas tribus expulsadas de España desde 1492. Entonces, estamos hablando ahí de que es posible que exista un conflicto latente de hace 500 años
el que se da como por terminado desde la perspectiva europea, pero que de la perspectiva local no es así. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque los saharauis reivindican su influencia en Canarias. Ellos asumen que tienen un vínculo con Canarias importante. Son ellos quienes, de alguna manera, han podido encontrar en Canarias un aliviadero después de que en 1975 el gobierno español decidiera abandonar el territorio ocupado. Eso es un fenómeno que yo no sé si ustedes están al tanto, un fenómeno internacional muy importante que es la marcha de los militares. Cuando Franco muere, se abandona por completo la administración española en el territorio. Es como si se van de viaje todos y dejan abandonado el espacio. Y después eso lo toma Marruecos y genera un conflicto con Mauritania. Entonces, desde entonces ha habido un conflicto importante entre Marruecos y Mauritania por el Sahara español. Y en el medio está un pueblo que no es marroquí y que tampoco es mauritano, que se hacen sentir saharaui y que no son reconocidos todavía como una república independiente. Y estoy hablando que tienen 30 años de guerra. En estos momentos, en estos instantes, están en guerra. El Polisario está declarando, hay un conflicto importante y la dinámica afecta a Europa, porque, como les decía, los derechos de pesca, los derechos marítimos, el hecho de los inmigrantes, no sé si han visto las noticias, aquí semanalmente llegan inmigrantes en barcos en condiciones horrorosas que atraviesan el estrecho entre Senegal, entre Mauritania, para llegar a Canadá, a Canarias. Y después están aquí en Canarias, eh, en espacios migratorios para continuar su viaje para Francia, donde tienen algunos familiares o a otros países europeos para vivir mejor. Entonces, claro, eso es un tema importantísimo en entender lo que sucede en la actualidad. El pueblo canario en general, como un buen pueblo español, es un pueblo netamente católico, apostólico y romano, y ofrecen, tienen digamos, su patrón religioso, su patrona, es la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, está la iglesia, la basílica. Las iglesias tienen una clasificación, ¿no? Una iglesia es un poco más pequeña, una basílica es un poco más grande que una iglesia y una catedral es más grande que una basílica. Entonces, esto es una basílica que queda en un pueblo que se llama Candelaria y tiene la particularidad de que en la plaza de la iglesia, donde está la Virgen, hay unas estatuas enormes de unos guanches, que son los líderes del nombre, pues, del pueblo aborigen. Y se le hace un homenaje a estos, ¿no? Eso es algo que desde el punto de vista, es un sincretismo entre el pueblo local, entre el aborigen local y la religión impuesta desde Europa a través de los españoles. Eso es una particularidad interesante. Y la otra particularidad interesante es que la Virgen de la Candelaria es negra. Bueno, no puedes decir que es negra, porque decir que es negra es despectivo, es morena. Entonces, tú ves que la Virgen tiene piel negrita, es una piel negrita que tiene, entonces, bueno, eso es muy interesante, porque en el panteocrato cristiano, normalmente los santos son blancos, pues, ¿me entiendes? Los santos y las imágenes no son negras. Y bueno, esto es un aspecto interesante. Otra de las cosas lamentables que existen en Canarias es que, bueno, el desempleo es muy alto.
hay una población predominantemente, bueno, eso está cambiando mucho, ¿no? La tradición, digamos, histórica de Canarias es que ha sido un pueblo fértil, un pueblo de pirámide invertida, donde hay muchos jóvenes y pocos viejos. Perdón, al revés, de pirámide tradicional. En la actualidad, la gente joven que puede, como les decía, los artistas, los intelectuales, las personas que hacen carrera, no dependen del comercio ni del mercado local. El mercado local es muy pequeño, es un mercado pobre. Entonces, si yo soy artista, a mí no me interesa que mi arte se consuma en Canarias. Yo prefiero que se consuma en Barcelona, que se consuma en Madrid o en otros lugares extranjeros. Entonces, de la misma manera, cualquier profesional, cualquier ciudadano que tiene una posibilidad de salir al exterior, lo hace. Y eso ha hecho que la población profesional, productiva, se reduzca. Entonces, tú vas por la calle, hay gente joven, muy joven, abuelos que cuidan a los niños porque los padres de los niños viven en Barcelona, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Europa en general. Acuérdate que el canario es un español y como español tiene acceso a Schengen y a todo el espacio de libre circulación europeo. Entonces, eso es un gran privilegio que les ofrece a ese grupo de personas que pueden más o menos hacer esta cosa, ¿no? Ya un poco para ir terminando y para ir aterrizando en todo esto, una de las anécdotas que le tengo, ¿no? Con respecto a lo que yo he llamado la canariedad tricontinental, es decir, aquellas cosas relacionadas con lo que es la expresión del ser canario que tiene características de 3 continentes, porque como les decía, África, Europa y América del Norte y del Sur están muy presentes en la realidad canaria. A mí me gustaría que cuando ustedes vinieran a Canarias o que comparen, yo sé que Inés ha estado por aquí, Laura también ha estado, si es posible que piensen que recuerden, ¿no? Si han estado en Canarias, y han estado, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid o en Sevilla, la diferencia que hay, no solamente eh, en la cultura y en la lengua, sino también en la infraestructura, en la organización, en las universidades, ¿vale? Entonces, la provincia que tiene menos universidades es Canarias, tiene 2 universidades principales públicas, del resto no hay más. Está la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero, ¿sabes? Son universidades que aproximadamente tienen unos 35.000 estudiantes entre las dos. Y entonces, son realmente números pequeños, pues, para considerar, para comparar un poco con otras realidades. Después, la población, como les decía hace un momento, la población general de Canarias, en total, asciende a los 2.200.000 más o menos habitantes, pero existe un porcentaje importante de habitantes no canarios. Entonces, el grupo mayoritario de habitantes no canarios en la actualidad son los venezolanos, como yo. Hay un vínculo muy grande entre Canarias y Venezuela, porque claro, cuando la época dura de España, a la segunda parte del siglo XX, durante la época de Franco, los comienzos de la democracia, Venezuela era un país muy pujante a nivel internacional. En los años 70, Venezuela era entre los primeros 5 países de mayor desarrollo. Y eso, el vínculo histórico, familiar de los canarios, atrajo mucho a la población canaria para Venezuela, que trabajó en la industria, que trabajó en diferentes campos, y que eso de alguna manera permitió que el canario mejorara.
Estoy hablando de que, sin exagerar, por lo menos una persona de la familia fue a Venezuela. Al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el éxodo de canarios es sorprendente, porque no hay nada, no hay industria, no hay, el desarrollo colonial ha desembocado en una casta de pequeñas personas, pequeños señoríos que tienen el control de la totalidad de la población y la población está muerta de hambre. Entonces, el bajo comercio internacional y todo el conflicto de cara al desarrollo del nuevo eje que se estaba preparando al comienzo del siglo XX y finales del XIX, hizo que Canarias quedara como en el aire. Entonces, hubo muchas personas que viajaron en Canarios, que se fueron a Venezuela, sobre todo a Cuba, Argentina, al parte sur de Estados Unidos, y en la actualidad existen colonias importantes en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, cerca de New Orleans, en Argentina, en Cuba y en Venezuela. Son los principales núcleos de Canarias, ¿no? A nivel internacional. Entonces, claro, la población actual de Canarias, el grupo, la minoría más grande es venezolana y cubana en cuanto a los hispanohablantes. Después, por supuesto, hay que colocar a los peninsulares, que son descritos como todos los españoles no canarios, bien sean de Andalucía, bien sean de Madrid, de Asturias o de cualquier otra provincia española. Y posteriormente le sumamos a esto los extranjeros europeos. En la tradición de Canarias con Alemania ha sido sorprendente, hay muchos vínculos. Yo cuando viví en Fuerteventura, en una oportunidad tuve el placer de conversar con el expresidente del Cabildo, nos hicimos amigos por diferentes circunstancias de la vida y tuvimos varias conversaciones en restaurantes y eso. Entonces, él me contaba que cuando él era pequeño, él era niño, el sur de la isla de Fuerteventura, que es esa que vemos en la página número 6, ese mapa pequeño que yo coloco allí, la península de abajo, la parte de abajo, que es como una, que se hace un poco más flaca a la isla, toda esa parte, ellos la llaman Jandía, toda la península de Jandía era una propiedad privada alemana. Cuando yo me entero de eso, me llama mucho la atención y me da más información. Y al día siguiente fuimos en un carro rústico y nos metimos para una parte que llaman Cofete. Bueno, para mi sorpresa, en Cofete existe una casa que se llama la Casa Winter, que es parecida a lo que hizo la historia del señor Moreau, del doctor Moreau. ¿Te acuerdas de la historia del doctor Moreau en el libro de Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, no sé cuántas leguas? Todo ese movimiento que había en el siglo XIX de experimentación con el ser humano y con experimentos sobre diferentes cuestiones que hoy en día son criticadas éticamente. Bueno, en el sur de Fuerteventura existió un laboratorio alemán que tenía una práctica para los submarinos alemanes. Durante toda la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes utilizaban el sur de Fuerteventura para resguardarse, para recuperar, tenían ahí una planta secreta. Esto es una especie de mito urbano, esto no es algo confirmado ni por los alemanes ni por los españoles, pero existe la instalación y tú puedes ir a Fuerteventura y puedes visitar esa casa Winter y es sorprendente ver toda la información que tú tienes allí, toda la estructura que existe de una casa que tiene al menos 100 años construida. Y tú dices, wow, el nivel de trabajo de ingeniería hace 100 años en un espacio donde no había luz, donde no había agua potable, donde no había evidencia que había un interés muy importante. Entonces, estos son
son las cosas que son anécdotas muy interesantes que uno puede conversar, porque claro, la población canaria en general es una población bastante mixta. Los alemanes tradicionalmente han sido la población no hispanohablante con mayor presencia en la isla, pero en la actualidad, en los últimos años, han sido sobrepasados por los ingleses, que ante la situación del Brexit han visto la residencia y la inversión en propiedad canaria como una alternativa para conseguir eh, una residencia europea, ¿no? Entonces, así como ellos están los rusos, hay muchos italianos, hay suecos, por supuesto que también hay chinos. Lo que le decía de la propiedad privada en la isla de Lobos. La isla de Lobos es una isla que queda al norte de Fuerteventura y se llama Isla de Lobos porque hay monarch oak, ¿cómo se llaman? Las orcas, las focas, que son unos animales parecidos a unos lobos que tienen dientes muy grandes y que, bueno, viven allí. En una oportunidad, el hábitat natural de estos animales era las Islas Canarias. En la actualidad ya no existen, pero le llaman Isla de Lobos por este tipo de cosas. Si nos adentramos un poco en la historia colonial durante la época americana, como les decía, las Islas Canarias era el último paso. Cuando tú vas de Europa para América, era la última parada. Y al mismo tiempo, cuando vas de América para Europa, la primera parada que tú encuentras después del Gran Océano es Canarias. Entonces, esto hace que exista un amplio nivel de piratería, un amplio nivel de corsarios que tenían que cuidar la navegación, los barcos donde se trasladaba el dinero americano, el oro de la colonia hacia la plata. Estos eran barcos muy interesantes para ser robados por los piratas holandeses, piratas ingleses, italianos. Entonces, existen muchos mitos sobre tesoros hundidos en Tenerife, tesoros escondidos. Hay muchas personas que se dedican a la búsqueda de tesoros. Hay un tesoro que nunca ha sido encontrado, que es el tesoro de Amaro Pargo. Amaro Pargo es inclusive un personaje del Nintendo. En el grupo, en Nintendo existe un juego que utiliza la figura de Amaro Pargo para, para bueno, para pelear, es un juego de pelea, Street Fighter. Pero lo interesante es que existe una figura de un corsario, un pirata canario muy famoso que tuvo un gran tesoro y que nunca se encontró. Entonces, bueno, esas son cuestiones relacionadas con lo que es la idiosincrasia de este pueblo canario, ¿no? También otra cosa que es interesante resaltar es que durante la Guerra Civil Española, como todos ustedes saben, fue una especie de mini pequeña Segunda Guerra Mundial donde participaron muchas comunidades extranjeras, muchos intereses a favor o en contra de los comunistas, a favor o en contra del fascismo. Y en este conflicto, las Islas Canarias nunca tuvieron ningún problema. Esto es algo que se le critica mucho a los canarios, porque los canarios, por naturaleza, son unas personas muy beligerantes, muy gritonas, muy contestonas, les gusta hablar y te da la razón y hablan más alto que tú. Pero cuando les hablas de la guerra civil, al final ellos dicen que estar en contra de América, de España, se consideran que tienen una identidad no goda, porque los godos son un grupo bárbaro que obtuvo el permiso del Vaticano para entrar a la península y sacar a los otros bárbaros, ¿no? Y después ellos se posicionaron y tuvieron el control. Los godos en general, los visigodos, fue un grupo dinástico importantísimo
para el desarrollo de la historia española. Entonces, desde Canarias, la forma que tiene el canario de llamar a los españoles peninsulares es godo. Entonces, la identidad canaria es no goda. Ellos no se consideran godos, ellos se separan de los canarios, se separan de los españoles, culturalmente y políticamente hablando. Sin embargo, claro, en la guerra civil nunca declararon posición definida, ¿no? Entonces, esta diferencia entre el canario y el español está presente en, por ejemplo, en el movimiento de independencia americano. Cuando analizamos y estudiamos a Simón Bolívar es un venezolano caraqueño que es el líder de la independencia hispanoamericana, pues, de España, de los países de América del Sur. Jesús, perdón que te interrumpo, ya estamos acercando al final. A lo mejor un par de palabras sobre la última esto es lo que ya... tengo. Esto lo tengo, esta es la última parte, sí. Entonces, una de las cosas que uno puede ver entre la diferencia entre el canario y el español es que el decreto de guerra-muerte de la guerra de independencia americana, Simón Bolívar diferencia muy bien españoles y canarios, temblar, hace una alusión a dos grupos distintos, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que estamos viendo es que existe una cultura hispánica distinta a la española, que se siente diferente a la española, que se siente caribeña, que se siente y que se sabe africana, pero que al mismo tiempo se aprovecha del beneficio, digamos, de ser europeo políticamente hablando. Un último comentario que le voy a hacer, una aproximación interesante, es el tema de la lengua. En la variedad nosotros estamos como especialistas en español. A todos nos enseñan que el verbo haber es un verbo intransitivo y que como tal, en presente, no tiene conjugación con el plural. Es decir, yo digo, hay una persona o hay 5 personas, no cambia el verbo. Y en pasado debe ser igual, yo digo, hubo 5 personas o hubo una persona. En el canario modifican utilizan el hubieron, que es considerado por la tradición gramatical como un error. Entonces, claro, tú vienes a Canarias y las personas te dicen hubieron y tú escuchas en televisión hubieron, escuchas profesores hablando hubieron, lo que te hace entender a ti que estás presentando una variedad, no es un mal uso. Entonces, esta realidad del español también es algo muy interesante para estudiar. Ustedes que son especialistas en la lengua pueden entender, pueden estudiar diferentes aspectos morfológicos, fonéticos, históricos de la lengua que se manifiestan, o socioculturales o sociolingüísticos que se manifiestan en Canarias y que no están presentes en España, o que sí están presentes en Cuba o en Venezuela, en otros países. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos yo quería comentarles. Existe un movimiento nacionalista que ya está expirado, pero sí hay movimientos que buscan una independencia, que ha querido separarse y que ha sido considerado terrorista, de hecho, en 1977, y que hay quien dice que está vinculado a un accidente que hubo de unos aviones que explotaron en el accidente más grande de la historia de la aviación. Sucedió en las Islas Canarias en 1978. Y hay una lectura, una interpretación que dice, no está comprobada, pero que vincula el movimiento independentista, el movimiento reivindicador, con ese accidente. Entonces, bueno, yo creo que más o menos con esto uno tiene una aproximación principal para entonces después empezar a hablar sobre las dimensiones, ¿no? De cómo hacen ellos para separarse, cuáles son sus distancias del poder, si son más colectivistas, si son más individualistas,
si son abiertos, son cerrados, a las masculinidades, a la feminidad, es importantísimo. El festival del carnaval, el festival, la apertura, la inclusión de los grupos LGTB, ley, lesbiana, transvesti. Entonces, todo eso está mezclado y es una isla con valores bastante flexibles, con actitudes muy abiertas para al mismo tiempo ser personas muy cerradas. Entonces tienen una dualidad muy conservadora. Por un lado son muy conservadoras, muy cerradas, muy religiosos, y por otro lado son muy vanguardistas, muy abiertos y muy expuestos a influencias exteriores, ¿no? Entonces, bueno, más o menos las Islas Canarias tienen una característica como esa. Y bueno, ya me callo porque nos acaba el tiempo, porque si no, seguimos hablando más y más y más. Ya, muchas gracias. A ver si alguien quiere preguntar algo al profesor sobre las Islas Canarias, sobre sus ideas de las Islas Canarias, de la realidad en las Islas Canarias. A mí me importa saber si escucharon bien. Si en términos generales escucharon bien. Si no comentan no importa tanto, pero escucharon bien, sí o no. Más o menos, la calidad, sí, aquí precisamente de audio. No sé, en mi clase, en esta ocasión es problemática porque en la clase de Lara me parece que fue mejor la calidad de audio. Ahora no sé qué pasa, pero se oye no muy bien. En lo Usted me general, pasa, sí. usted me pasa el audio, coloca el audio allí y cuando termine de grabarlo yo lo veo y después cualquier cosa me preguntan y les aclaro lo que necesiten. Pero sí, esto es un tema muy bonito que tiene muchas cosas y tiene mucha historia, tiene mucha información y hay mucho trabajo que se está haciendo. Pero En en las Canarias en Islas general hay gente que Canarias está... yo quería preguntar, me parece que no hay sefardíes, ¿verdad? ¿O hay sefardíes? Mire, yo diría que no hay sefardíes en España en general. O sea, no existe, no se les llaman sefardíes a este grupo. El grupo sefardí es un grupo histórico, digamos. Son los judíos expulsados de España que hablaban español y que utilizaban el español, que escribían en español la lengua judía, no sé cuál es el nombre exactamente. Entonces, No, esa el ladino, característica ellos hablaban y del utilizaban el ladino, ladino, eso, que es una combinación del español y el judío, sí, es un resultado de contacto de lenguas. Ya, claro, pero claro. sí, yo quería precisar si hay, me parecía que no hay, sí, no No, hay no, no, en los no. sefardíes. Yo, por ejemplo, hice contacto en Bulgaria, en Rumanía, en Montenegro. Yo hice contacto con ellos, con grupos de sefardíes que, bueno, algunos tienen unas nociones, sí, que efectivamente hace 500 años salieron de España, pero no hay vínculo ni siquiera cultural, ¿sabes? Información muy, muy Sí, perdida a través del tiempo, es algo... sí, quería entonces preguntar, ¿cómo tú opinas? En las Islas Canarias hay muchos extranjeros. Así, entonces, ¿cuál es el contacto entre la población local, la sociedad local y las colonias de los extranjeros que viven allí? Son dos grupos aislados porque en este caso hablamos de una inmigración cara, de los Sí, que básicamente, de los que pueden comprar propiedad y los que compran propiedad privada. Y por otro lado, hay una sociedad local de esta región. Si esa sociedad local es bastante cerrada o no, y cuál es la actitud de los locales hacia
esa cantidad de los extranjeros que allí viven comprando las propiedades? Mira, en términos generales, yo diría que la apertura no viene de ninguno de los dos lados. Es decir, primero que todo, hay que aclarar que yo no diría que el canario es cerrado, yo diría que el canario es abierto. Lo que pasa es que está imposibilitado de comunicarse con el extranjero porque no habla sus lenguas. Esa es una realidad que impide la comunicación. Sin embargo, cuando el extranjero viene al espacio donde está el canario lo recibe bien y no hay ningún conflicto. Sobre todo le presta servicios, le atiende sin ningún problema. Pero la realidad es que ese tipo de extranjeros que viven, que son residentes en Canarias, lo hacen en urbanizaciones que tienen las características de ser guetos, donde las calles se llaman con su nombre en alemán, el automercado Azteca se llama la farmacia, el centro el nombre de la publicidad está en las lenguas extranjeras, en sueco, hay pueblos que tienen nombres suecos, que tienen nombres alemanes, que tienen nombres ingleses, urbanizaciones privadas que son donde viven estas personas. Yo puedo acceder como local, pero tengo que tener dinero. No está vetada a mí, no hay un veto. Es posible, Eso es lo que pero a mí me chocó en Mijas, cerca de Mijas, en Andalucía. Hay ese tipo de colonias que parece que tú no estás en España. Eso me chocó, de verdad. Eso me chocó de eso forma igual es bastante aquí, igual es aquí. negativa. Tú vas al sur de las islas y los taxis cambian. Por Tú eso, tomas un por taxi en eso, Tenerife no sé, si y el esa taxi es cantidad Un Renault estamos cualquiera, ahí. pero en el sur es un Mercedes-Benz, un BMW, un carro de lujo, porque, claro, es otro tipo de personas, ¿no? Entonces, sí, sí están abiertos, sí, pero no hay realidad, ¿sabes? No hay contacto. Eh, una de las cosas que yo critico al local es por qué no hablamos con los extranjeros, por qué no practicamos inglés, francés, alemán, y que ellos vengan para acá y que nosotros, pero no hay, no, esa realidad, esa dinámica no se da, pues. Primero que son ciudades Yo pienso distantes, o que sea, ellos deben aprender desde el Santa Cruz al español y no sur es más de una hora. viceversa. Claro, claro, pero esa es otra cosa. Yo he trabajado con directamente con los ayuntamientos, inclusive con la Academia de la Lengua Canaria para impulsar la enseñanza de español y formalmente me han escrito que no están interesados. Eso es por eso les decía al comienzo que voy a contar mi historia también, mi experiencia. Yo he hecho eso, he trabajado, he tratado de promover la enseñanza de español en estas comunidades y no hay manera, no hay forma. Tú vas a Barcelona, tú vas a Madrid, te bajas del avión, caminas por un lugar cualquiera, inmediatamente ves clases de español, clases de catalán, clases de... Aquí no. ¿Y por qué no enseñamos español? ¿Por qué no enseñamos? Mm, no le ven las autoridades no le han visto el atractivo. Se considera que el atractivo de la isla turístico es un atractivo de playa y de sol, es un turismo del sol. Se considera que lo que viene a hacer el turista extranjero es a disfrutar del sol y no de aprender cultura, pues. Ya, Jesús, yo temo que ya hemos superado todo el horario. Hemos tardado un poco por mis problemas técnicos. Bueno, si las chicas no quieren preguntar nada, entonces te voy a decir muchas gracias. Sí, con las chicas vemos ya en la clase del lunes, no, en la clase de miércoles la tarea la tenéis, o sea que nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias a todas y bueno, un placer. Estoy a la orden, cualquier cosa, ahí está mi información por las redes sociales, es importantísimo mantener el contacto y bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas Ya, gracias. gracias. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Adiós. Hasta luego.